Muy buenas noches, señoritas y jóvenes estudiantes. Muy bienvenidos a esta clase de química correspondiente a la semana número 4, en la cual nosotros vamos a estudiar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Muy bien, vamos a iniciar con las preguntas de anticipación, que es la número 1 y la número 2. La número 1 nos dice, ¿has escuchado hablar de fórmulas químicas? ¿Sí o no? Pero yo creo y confirmo que ustedes sí escucharon hablar acerca de fórmulas químicas el año anterior o el ciclo anterior en primer año de bachillerato. O también en ciencias naturales cuando nosotros hablábamos o hablamos del agua, del gas carbónico, nosotros estamos hablando ya de una fórmula química. ¿Qué es una fórmula química? Una fórmula química es la representación simbólica de los elementos que forman un compuesto. Observe las siguientes fórmulas y encierre en un círculo la fórmula molecular y en un rectángulo la fórmula empírica. Luego, escriba una semejanza y una diferencia entre estos dos tipos de fórmula. Nosotros aquí nos encontramos frente a una fórmula empírica, que es esta la primera. Esta de acá es la fórmula molecular. La de acá es la fórmula, se llama fórmula semidesarrollada o también condensada. Y esta última es una fórmula desarrollada. Muy bien, entonces nosotros vamos aquí a identificar cuál es la fórmula empírica y cuál es la fórmula molecular. Muy bien. ¿Cómo se puede establecer la diferencia entre una fórmula empírica y una fórmula molecular? Siempre la fórmula empírica indica la mínima relación que hay entre los átomos de un compuesto. En cambio, la fórmula molecular es la relación real que existe entre los átomos de un compuesto. Muy bien. Acá también vamos a definir qué es la fórmula empírica y qué es la fórmula molecular. La fórmula empírica solo indica el tipo de elementos que forman la molécula con su símbolo y la proporción en que se encuentra, pero no con su número exacto. ¿Qué quiere decir esto? Solo indica, dice, los símbolos de los elementos y la proporción. Por ejemplo, la fórmula empírica del etano SH3, ¿qué dice? La proporción 3:1. Pero en cambio, la misma fórmula molecular del etano es C2H6. Es decir, esta indica los elementos que forman el compuesto y su número exacto de átomos. Esto quiere decir que el etano exactamente está formado por 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. En cambio, la fórmula empírica es la mínima representación, es decir, representa únicamente los símbolos de los elementos que forman el compuesto y la proporción. Si estudiamos a la fórmula empírica del butano, la fórmula empírica del butano dice que está formada por 2 átomos de carbono y 5 de hidrógeno. Es decir, aquí nos indica la mínima relación. En cambio, si vamos a la fórmula molecular, el butano está formado por 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Es decir, esta es la representación completa del butano. La fórmula molecular es la representación exacta y completa de cualquier compuesto. En cambio, la fórmula empírica es la mínima expresión. Únicamente casi nos indica solo los símbolos de los elementos que forman el compuesto y a lo mejor la proporción. Nada más. Muy bien. Aquí, señoritas y jóvenes estudiantes, vale la pena indicar. En este caso, es diferente la fórmula empírica del etano con la fórmula molecular y también del butano.
Pero mucho ojo, hay fórmulas empíricas y moleculares que llevan la misma representación, como por ejemplo, la fórmula de la molécula de agua. La fórmula de la molécula de agua, tanto empírica como molecular, es la misma representación. Entonces, si yo digo, voy a representar la molécula de agua con su fórmula empírica, la molécula de agua es H2O, ¿sí? La fórmula es H2O. La fórmula del agua es H2O, ¿sí? La fórmula del agua es H2O. Y si yo digo cuál será la fórmula molecular del agua, va a ser la misma, ¿sí? Va a ser exactamente la misma. Con esto, señoritas y jóvenes, quiero a ustedes indicarles que hay compuestos que tienen la misma fórmula empírica y la misma fórmula molecular, ¿sí? Por ejemplo, ustedes se van a encontrar tanto para los estudiantes con necesidades educativas especiales auditivas y con ustedes, señores estudiantes, que no tienen ningún problema, van a encontrarse en el debercito que les va a salir la misma fórmula empírica y la misma fórmula molecular. Con esto quiero dejar bien claro que hay compuestos que se diferencian, representados tanto en su fórmula empírica como en su fórmula molecular, como nos damos cuenta etano y butano. Pero hay compuestos que tienen la misma representación de su fórmula tanto empírica como molecular. Por ejemplo, el agua, ¿sí? El agua es la misma fórmula empírica y la misma fórmula molecular. Muy bien. Regresemos. Pasos para su determinación. Nosotros en la clase del día de hoy vamos a determinar una fórmula empírica y también vamos a determinar una fórmula molecular. Los pasos para determinar la fórmula empírica son 4 y para determinar la fórmula molecular son únicamente 1. ¿Sí? Muy bien. Pasos para su determinación. Vamos a explicar los pasos para determinar la fórmula empírica con un ejemplo ya resuelto. Muy bien. El primer paso es, de la composición porcentual de cada elemento cambiamos el símbolo de tanto por ciento a gramos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para calcular la fórmula empírica, ¿qué debemos conocer? Debemos conocer la composición porcentual de cada uno de los elementos que forman el compuesto. Es decir, aquí como dato ya nos va a venir la composición porcentual. ¿Sí? Muy bien, entonces el primer paso dice, de la composición porcentual de cada elemento cambiamos el signo tanto por ciento por gramo. Vamos paso por paso, muy bien. Ejemplo resuelto, pero lo vamos a explicar. El ácido ascórbico contiene 40,92% de carbono, 4,58% de hidrógeno y 54,50% de oxígeno. El ácido ascórbico es un compuesto orgánico, se lo conoce comúnmente como vitamina C. Lo encontramos en las plantas, especialmente en los cítricos, lo encontramos en el tomate y en algunas hortalizas. Muy bien. El primer paso dice, regresemos, de la composición porcentual de cada elemento cambiamos únicamente el símbolo, tanto por ciento por gramo. Entonces, ya nos da aquí el ejemplo. Dice, el ácido ascórbico contiene estos porcentajes. Literal A, determinemos la fórmula empírica del ácido ascórbico. Entonces, aquí está el literal A. Empezamos al desarrollo. Determinemos la fórmula empírica del ácido ascórbico. ¿Qué hacemos? Estos datos que nos dan acá arriba, nosotros aquí los colocamos, ¿sí? En una columna. Los colocamos. Muy bien. ¿Qué nos dice? 40,92% de carbono. 4,58% de hidrógeno y 54,50% de oxígeno. ¿Qué nos dice el primer paso? Cambiamos únicamente el símbolo de tanto por ciento
¿Por qué? Por gramo. Como aquí tenemos 40,92% de carbono, esto va a ser igual a 40,92%, perdón, 40,92 gramos. De la misma forma acá cambiamos el tanto por ciento por gramo, es decir, 4,58% va a ser igual a 4,58 gramos del mismo elemento. No se olviden, del mismo elemento, ¿sí? Gramos de hidrógeno, aquí en este primer caso es gramos de carbono. Muy bien. Y finalmente 54,50% de oxígeno es igual a 54,50 gramos de oxígeno. Muy bien. Entonces, en el primer paso hemos cambiado el tanto por ciento únicamente por el signo gramo. Vamos regresando acá. ¿Qué nos dice el segundo paso? La cantidad de cada elemento la multiplicamos por un mol del mismo elemento y dividimos para la masa del elemento. Muy bien. Entonces, estas cantidades de aquí multiplicamos por un mol del mismo elemento. Es decir, como aquí en el primero se trata del carbono, entonces digo por un mol de carbono. En el siguiente se trata del hidrógeno, entonces digo por un mol de hidrógeno. Y en el siguiente se trata del oxígeno, voy a multiplicar por un mol de oxígeno. Luego dice, en el mismo paso dice, dividimos para la masa del elemento. Es decir, ¿de qué elemento se trata en el primero del carbono? Vamos a la tablita periódica y observamos cuánto pesa el carbono. El carbono pesa 12 gramos, ¿no es cierto?, de carbono aquí en este caso. Luego el hidrógeno pesa 1 gramo. Y finalmente el oxígeno pesa 16 gramos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí debemos hacer esta operación. 40,92 por 1 es igual a lo mismo, ¿no es cierto? Y dividido para 12 nos da 3,40. Pero no nos olvidemos aquí de simplificar gramos de carbono con gramos de carbono. Es decir, nos va a quedar únicamente moles. Gramos de carbono, vamos a simplificar con gramos de carbono, ¿sí? Muy bien. Entonces nos va a quedar únicamente moles, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, repito, 40,92 por 1 y dividido para 12 es igual a 3,40 moles de carbono. Seguimos con el siguiente. 4,58 por 1 y dividido para 1 es igual a 4,58 mismo, ¿no es cierto? Muy bien. Y luego 54,50 por 1 y dividido para 16 es igual a 3,40 moles de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. No se olviden porque nos queda el mol, ese no se ha simplificado. Muy bien. Hemos hecho hasta el segundo paso. Luego, de estas cantidades que nos salieron, ¿qué hacemos? Identificamos la menor y luego cada cantidad la dividimos para esta menor. Es decir, de estas tres cantidades, 3,40, 4,58 y 3,40, escogemos la menor cantidad. De estas cantidades se escoge la menor. Identificamos la menor. Aquí nos coincide 340 y 340. Vamos a escoger, en este caso, la primera. O si se coge la segunda, no. Esta de aquí, perdón, la tercera, no hay problema. Entonces, todas estas cantidades dividimos para esta menor. ¿Sí? Muy bien. 3,40 dividido para 3,40 a 1. 4,58 dividido para 3,40 1,33 y 3,40 dividido para 3,40 es igual a 1. Tenemos aquí, jóvenes y señoritas, nos encontramos con 1, con 1,33 y con 1. Cuando estas cantidades de aquí están muy próximas al inmediato superior, se redondea. O muy próximas al inmediato inferior, también se las redondea. Pero nos damos cuenta que la segunda
dice 1.33. La segunda nos dice 1.33, como que es un poco más de la cuarta parte de la unidad, ¿sí? ¿Qué hacemos ahí? Regresamos acá al paso número 4. En caso de que los resultados no sean números enteros, los multiplicamos para un número, empezando desde 2 hasta obtener un número entero o muy cercano al número entero. Muy bien. Entonces aquí dice multiplicamos empezando desde 2. Si nosotros multiplicamos por 2, nos va a dar aquí, vamos haciendo así nomás mentalmente. Es 1 por 2, 2, ¿no es cierto? 1,33 por 2, que va a ser el segundo caso. Vamos con este, que este es la clave. 1.33 por 2 igual 2.66. 2,66. Está muy lejos para subirle a 3. Tiene que estar muy próximo de 3. Porque acá debemos multiplicar por el mismo número a todos ellos. Vamos haciendo esto una forma más detenida, ¿sí? Estamos escogiendo un número porque la regla nos dice multiplicamos por un número hasta obtener un número entero, ¿no es cierto? Vamos haciendo, si le multiplicamos por 2, en este caso, si lo multiplicamos por 2 al primero, 1 por 2, 2, al siguiente 2.26 y el tercero, 2, mire. ¿Qué pasa? Seguimos con el primero y el último entero, pero el del centro como que todavía se aleja mucho para subirle a 3. Vamos multiplicando por 3 para ver cómo nos va. Multipliquémosle 1 por 3, 3. 1,33 por 3 es igual a 3,99. Es igual a 3,99. Y acá en el último, 1 por 3 es igual a 3. Mire aquí. ¿Sí se da cuenta usted que 3 y 3 son enteros, pero 3,99 está muy próximo de 4, ¿no es cierto? Ahí nosotros le redondeamos ya 4, pero cuando está muy cercano, ¿sí? Cuando está muy cercano. Entonces, miren, nos quedamos aquí con estos números. Atención, pero si estos números en la primera operación que hicimos, por ejemplo, nos saliera aquí muy cercano, o sea, ¿cómo le digo? Aquí hubiese sido 1,03. Directamente nos quedamos con 1, porque está muy cercano al inmediato inferior. Pero 1,33 como que se nos aleja, entonces ahí debemos hacer esta operación. Si con 3 se nos sigue alejando, utilizamos el número 4 hasta que esté muy próximo del inmediato superior. Muy bien. Es por ello que aquí nosotros nos encontramos con esta fórmula empírica. Entonces, este número 3 primero le corresponde al carbono, C3. Este 4 le corresponde al hidrógeno, H4. Y este 3 le corresponde al oxígeno, O3. Esta es la fórmula empírica del ácido ascórbico. Hasta aquí hemos determinado la fórmula empírica del ácido ascórbico. Atención, ustedes en el debercito se van a encontrar, no con este caso, directamente ustedes van a tener en uno de los casos que quedarse con el inmediato inferior. Por ejemplo, les saldrá ahí un número, por ejemplo, les digo 2,03. Entonces, directamente redondea el inmediato inferior, que es 2. ¿Sí? Usted no va a tener que hacer este proceso. Directamente usted va a redondear porque le va a encontrar muy próximo al inmediato inferior o muy próximo será al inmediato superior. ¿Sí? Muy bien. Segunda, establezcamos la fórmula molecular del mismo ácido ascórbico y el peso molecular. Estamos aquí, señoritas y jóvenes, con el literal B. Con el literal B. Muy bien. Para determinar la fórmula molecular, en este caso dice que determinemos la fórmula molecular, pero ¿qué dice acá? Para determinar la fórmula molecular, pesamos la fórmula empírica y luego dividimos el peso real del compuesto dividido para el peso de la fórmula empírica. Es decir, para determinar la fórmula molecular, primeramente, ¿qué debo hacer? Pesar esta fórmula empírica. La debo yo pesar esta fórmula empírica.
¿sí? Yo la peso a esta fórmula empírica. Entonces, aquí empezamos a pesar, ¿sí? C3 por 12 igual a 36, porque eso nos dice que esta es la fórmula empírica. C3, ustedes ya saben pesar, ¿no es cierto? Carbonos tengo 3, multiplico por 12, 36. Hidrógenos tengo 4, multiplico por 1 igual a 4, y oxígenos tengo 3 por 16 igual a 48. Sumamos esto y obtenemos 88,07 gramos. Esto pesa la fórmula empírica. Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar un numerito. ¿Cómo lo encontramos? Dividiendo el peso molecular real que le viene dado en el ejercicio. En los ejercicios le viene dado un peso molecular real. Esto vamos a dividir para la fórmula, para el peso de la fórmula empírica, que es este que sacamos. Entonces, 176,14 gramos dividimos para 88,07 gramos, nos da un aproximado de igual a 2. ¿Sí? Aquí sí redondeamos. Aquí redondeamos al inmediato superior o al inmediato inferior. ¿Sí? Aquí no debemos multiplicar por ningún número. Entonces, 176,14 dividido para 88,07 igual a 2. Muy bien. Este numerito que sacamos o que lo encontramos aquí es la clave para nosotros determinar la fórmula molecular. ¿Por qué? Porque este número lo multiplicamos por toda la fórmula molecular, la fórmula empírica, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos la fórmula empírica, la copiamos acá y la ubicamos entre un paréntesis. Y el número que nos sale aquí lo ubicamos fuera. Eso significa que este número va a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, dentro del paréntesis tengo yo 3 carbonos. Este número multiplicó por 2, 3 por 2, 6, entonces me viene a dar 6 carbonos. Luego, dentro del paréntesis tengo 4 hidrógenos. 2 por 4, 8. Dentro del paréntesis tengo 3 oxígenos, 2 por 3, 6. Aquí nos encontramos con la fórmula molecular del ácido ascórbico y hemos terminado de hacer el ejercicio. Muy bien. A ustedes, señoritas y jóvenes, les va a salir aquí un número 1. ¿Sí? Un número 1. Igual, hacen el mismo procedimiento y a ustedes les va a salir la misma representación empírica y la misma representación molecular, porque vuelvo y repito que hay fórmulas de compuestos que tienen la misma representación, tanto empírica como molecular, ¿sí? Muy bien, señoritas y jóvenes, vamos a resolver un ejercicio que les tengo preparado. Muy bien. El análisis de un compuesto demostró que se haya constituido por 19,3% de sodio, 26,9% de azufre y oxígeno 53,8%. Si su masa molecular aproximadamente es de 231 gramos, ¿cuál será la fórmula empírica y fórmula molecular? Muy bien, vamos a empezar. Primeramente vamos a determinar la fórmula. Vamos a determinar primero la fórmula empírica, ¿sí? Vamos a determinar la fórmula empírica. Muy bien. ¿Qué hacemos primeramente? Transcribimos los elementos con su porcentaje, es decir, sodio es igual a 19,3%. Seguimos con el otro. Azufre es igual a 26,9%. Seguimos con el último, que es el oxígeno, es igual a 53,8%. Muy bien. Estamos aquí en este momento iniciando, ¿sí? Estamos iniciando. ¿Qué hacemos con esto?
El primer paso es cambiar el signo de tanto por ciento por gramo, ¿no es cierto? Es decir, aquí va a ser 19,3 gramos de sodio, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente. 26,9% de azufre. Perdón, gramos de azufre. Gramos de azufre. Y el último, 53,8%, perdón, gramos de oxígeno. Muy bien. El primer paso, cambiamos el signo, únicamente el signo, tanto por ciento por gramo. ¿Qué hacemos luego de esto? Dice, multiplicamos por un mol del mismo elemento, es decir, aquí un mol, en este caso de sodio. El siguiente. Un mol de azufre. Y el siguiente, multiplicamos por un mol de oxígeno. ¿Ya? ¿Qué hacemos luego? Dividimos para lo que pesa cada elemento. Vamos a la tablita periódica a ver cuánto pesa el sodio. El sodio pesa 23 gramos, ¿sí? El sodio pesa 23 gramos. El azufre pesa 32 gramos. El azufre pesa 32 gramos. Muy bien. Y finalmente, el oxígeno pesa 16 gramos. Muy bien. Vamos a hacer estas operaciones. Multiplicamos 19,3 por 1, por lo general va a ser a la misma cantidad, ¿no es cierto? Y dividimos para 23. Vamos a ver cuánto nos sale. Aquí nos sale 0,83. Aquí nos sale 0,83 mol de sodio. ¿Por qué mol de sodio? Porque ya simplificamos gramos de sodio con gramos de sodio y me va a quedar mol de sodio. Muy bien, seguimos con el siguiente. Vamos con el siguiente. 26,9 por 1 es a la misma cantidad, dividido para 32 nos sale 0,84%. 0,84, perdón, no por ciento. Es mol, en este caso, de azufre. Y seguidamente, 53,8 por 1 y dividido para 16 nos va a dar igual a 3,36. 3,36 mol de oxígeno. Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? De estas cantidades, escogemos la menor. Muy bien. Escogemos la más pequeña, que en este caso nos va a ser 0,83, ¿no es cierto? Esa es la menor. ¿Para qué escogemos la menor? Para dividir todas ellas para esta menor. Aquí para dividir todas ellas para esta menor. Es decir, como ya es 0,83, en este caso van a ser moles mismo, ¿no es cierto? Porque luego se simplifica. Vamos de una vez a hacer la operación. 0,83 dividido para 0,83 a 1, ¿no es cierto? Ahora, 0,84 dividido para 0,83 nos va a salir a 1. Vamos a hacer 0,84, perdón, dividido para 0,83. 0,84 dividido para 0,83 nos sale a 1,01. Justamente aquí quiero explicar a lo que antes me refería. En este caso es igual a 1,01. Mire, en este caso
le redondeamos al inmediato inferior. Es decir, aquí va a ser, en este caso, va a ser aquí igual a 1. Se nos borró. Vamos a hacer de nuevo, ¿sí? De nuevo voy a volver a hacer, ¿sí? 0,83 dividido para 0,83 es igual a 1. Vamos con el siguiente. 0,84 dividido para 0,83 es igual a 1,01. Y siguiente, 3,36 dividido para 0,83 es igual, vamos a hacer la operación, 3,36 dividido para 0,83 a 4 nos sale a 4,04. Miren este caso. Aquí no es necesario buscar un número para multiplicar hasta redondear. ¿Por qué? Porque el decimal es mínimo, 0,104. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Redondeamos al inmediato inferior, que va a ser 1 en este caso, ¿sí? Redondeamos al inmediato inferior aquí, que va a ser 1. ¿Sí? En el siguiente, al inmediato inferior, que va a ser 4. ¿Sí? Entonces, nos queda aquí, vamos a borrarle porque ya no me da el espacio, a lo mejor sí me dé acá. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí va a ser igual a 1, porque es muy pequeño el decimal, ¿sí? Y en el último caso, igual, va a ser igual a 4, ¿ya? Entonces, al sodio, ahora sí, estamos muy cerca de representar la fórmula empírica. Al sodio le corresponde el 1, ¿no es cierto? Pero en química se sobreentiende la unidad, no es necesario ponerlo. Luego vamos con el azufre. También le corresponde un 1, tampoco lo vamos a poner. Y finalmente va el oxígeno, pero el oxígeno ya tiene un número que es 4, ¿no es cierto? Mire, nos encontramos aquí con el compuesto denominado sulfato de sodio, ¿sí? Este compuesto se llama sulfato de sodio. La fórmula empírica del sulfato de sodio ha sido NaSO4. Entonces, esta es la fórmula empírica, ¿sí? Aquí nosotros determinamos ya la fórmula empírica, ¿sí? Aquí tenemos la fórmula empírica. Muy bien. Ya estamos aquí nosotros con la fórmula empírica. Ahora, para determinar la fórmula molecular, nosotros vamos a encontrar un numerito, pero primeramente, ¿qué hacemos? Pesamos esta fórmula empírica, ¿no es cierto? Ustedes ya saben pesar. Vamos a pesar rapidito. El sodio, ¿cuántos sodios en la fórmula? Tengo 1, ¿no es cierto? Multiplico por lo que pesa el sodio. El sodio pesa 23, ¿no es cierto? Vamos con el azufre. ¿Cuántos azufres tengo en la fórmula? Tengo un azufre. Le multiplico por lo que pesa el azufre, pesa 32. Y finalmente tengo el oxígeno, pero ¿cuántos oxígenos tengo en la fórmula? Tengo 4, ¿no es cierto? Ese 4 lo multiplico por lo que pesa el oxígeno, 16. Vamos haciendo estas operaciones. 1 por 23 igual a 23. 1 por 32 es igual a 32. Y 16 por 4 es igual a 64. Sumamos estas cantidades y vamos a ver cuánto nos da. Sumamos estas cantidades y nos da 119 gramos. Y nos da 119 gramos. Muy bien. Ahora, para determinar la fórmula molecular, ¿qué hacemos? Regresamos acá al ejercicio propuesto. Dice, si su masa molecular es 231 gramos, entonces tomamos o copiamos estos 231 gramos.
231 gramos dividido para lo que pesó la fórmula empírica, 119 gramos. Muy bien, gramos con gramos se nos anulan. Vamos a ver a cuánto es igual. 231 dividido para 119 es igual a 1.94. Aquí nosotros debemos redondear, ¿sí? Está muy próximo del inmediato superior, es decir, va a ser 2. Nos va a salir el mismo número. Muy bien. ¿Qué hacemos luego con esto? Hemos encontrado nosotros este numerito. ¿Qué hacemos con este número? Ese número lo multiplicamos a la fórmula empírica. Vamos a copiar cuál fue la fórmula empírica. Fue esta, ¿no es cierto? Vamos a copiar. Esta fue la fórmula empírica. La bajamos acá. Esa es la fórmula empírica, control V. Pero la ubicamos entre paréntesis, ¿no es cierto? La ubicamos entre paréntesis. ¿Para qué? Para colocar ese numerito que lo encontramos fuera de él. ¿Cuál fue el número? Fue 2. Aquí nos coincide en el ejercicio que lo hicimos en antes. Fue 2 y aquí 2. Por ejemplo, a ustedes en el deber les va a salir 1. No se espantarán, les va a salir 1. Igual hacen el mismo procedimiento, ¿sí? El compuesto que ustedes van a encontrar tanto en su fórmula empírica como en su fórmula molecular va a ser la misma representación, ¿sí? Muy bien, aquí vamos a multiplicar. Sodios dentro del paréntesis tengo un sodio, ¿no es cierto? Por 2 es igual a 2. 1 por 2 es igual a 2. Dentro del paréntesis tengo un azufre. Por 2 que esté el número afuera es igual a 2. Y oxígenos dentro del paréntesis tengo 4. 4 por 2 es igual a 6. Muy bien. Esta de aquí, señoritas y jóvenes, es la fórmula molecular. Esta de aquí va a ser la fórmula molecular del sulfato de sodio. Muy bien, esta es ya la siguiente respuesta. Esta es ya la fórmula molecular. Muy bien. ¿Qué les pareció? Muy fácil, ¿no es cierto? Muy fácil. Ahora sí, regresemos a su debercito. Muy bien. En la actividad que ustedes tienen que realizar luego de las dos primeras, 1 y 2, ustedes van al literal 4. Realice las siguientes actividades. Conteste las siguientes interrogantes. ¿Qué diferencia hay entre fórmula empírica y fórmula molecular? La diferencia la van a tomar de acá. La fórmula empírica es la mínima relación, en cambio la fórmula molecular es la relación real que existe, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué se debe conocer para calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular? Para calcular la fórmula empírica, ¿qué debemos conocer? Los porcentajes de los elementos. Y para calcular la fórmula molecular, debemos conocer la fórmula empírica. ¿Sí? Aquí dice. Para calcular la fórmula empírica debemos conocer la composición porcentual, es decir, los porcentajes de cada uno de los elementos que forman el compuesto. En cambio, para determinar la fórmula molecular, dice debemos conocer la fórmula empírica y también el peso real del compuesto. Muy bien. Y seguidamente van al literal 3, realiza el ejercicio siguiente. ¿Ya? Muy bien, atención, nosotros hemos trabajado en los dos ejercicios con 3 elementos, pero usted aquí se va a encontrar con 4. Lo va a ser el mismo procedimiento, ¿sí? El mismo procedimiento. Muy bien. La número 5 es ya de reflexión. Debo explicarles un poquito más, algo más. Muy bien, a lo mejor aquí tengan duda en la segunda. Dice, observe las siguientes fórmulas empíricas y encierra en un círculo la fórmula molecular y en un rectángulo la fórmula empírica. Si usted no me entendió lo que expliqué, usted va a esta parte de aquí y ahí va a poder identificar cuál es la empírica y cuál es la molecular. Muy bien. Pero dice, escribe una semejanza y una diferencia entre estos dos tipos de fórmulas. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la semejanza? ¿Cuál puede ser la semejanza? Que las dos fórmulas nos indican los elementos que están formando el compuesto, porque si yo digo
¿Qué elementos están formando el compuesto en la fórmula empírica? Está formando el carbono hidrógeno. Igual en la molecular está formando el carbono hidrógeno. Es decir, los dos elementos están presentes en los dos tipos de fórmula. Pero en cambio, ¿cuál puede ser la diferencia? La diferencia puede ser en la cantidad de carbonos. Por ejemplo, aquí estamos hablando del butano, en las dos del butano. El butano en la fórmula empírica está formado por 2 átomos de carbono y 5 de hidrógeno, pero en la molecular está formando por 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. Esa puede ser una diferencia, que el número de átomos es diferente. ¿Sí? El número de átomos es diferente en los dos. Muy bien, señoritas y jóvenes. Recalco de nuevo que ustedes en el ejercicio que van a resolver, tanto para los estudiantes con necesidades educativas auditivas como para ustedes, para los dos grupos de estudiantes van a encontrarse con la misma fórmula molecular y empírica. Es decir, aquí en vez de salirles 2, les va a salir un número 1. Y sigue igual el mismo procedimiento. Van a ubicar el número 1 y hacen la misma multiplicación. Nada más. Muy bien, señoritas y jóvenes, les deseo suerte. Nos encontramos la próxima semana. Gracias por su atención.